eran quejas en realidad, no era mucho más que eso. Y un día me encuentro con la señora de Mares, del Oso. Y ella me integra a la casa y me cuenta toda la historia del frigorífico, de la vida social del frigorífico. Y yo tomé unos apuntes. Y bueno, lo llevé a la computadora y se lo mostré a Virginia, al Paolo, y lo publicó. Y la fui a ver después, para que me dé un ejemplar, y me dice, ¿por qué no escribís? Me dice, algunas historias, se publicamos una vez por mes. Dice, porque esta anduvo bien, si no pensé que también. Y además dice el relato, la cuestión oral, dice, tiene su importancia, porque más allá del dato oficial, dice, lo que la gente cuenta, a veces tiene más mérito, más valor que la misma historia. Así que bueno, esa me dio digamos, el pie para entrar y para trabajar, y yo estuve 4 años, pero año 99, 2000, 2001, 2006, casi 5 años. Salía una vez por mes. Por ahí algún que no salía por alguna razón X, algún festejo que había, pero generalmente los miércoles, una vez al mes, salía. Entonces fueron unas 40 notas que hice. En realidad, la elección tuve absoluta libertad. Yo elegía la gente que me interesaba, las familias, los inmigrantes. Es decir, en ese sentido no tuve jamás ningún problema. Y lo otro que quería mencionar es que estas historias, yo ya decía, me imagino que algunos las conocerán, tienen como un marco. Hay un marco de tipo que le da las circunstancias, a veces de tipo históricas, o hace un puente con la historia, le da un marco referencial a la época. Tiene que ver con cómo me relacionaba yo con la gente. A mí yo, por ejemplo, agregué, por ejemplo, yo hice una historia que está en el libro anterior sobre la familia Preol. Se llamaba La Banda de los Preol. La banda musical, pero siempre hay una intención de variar que puede una banda. Y allí, hablando con ella me contó toda la historia de la familia. Él me dice que su abuela era muy católica y su abuelo era ateo. Vivían en Bélgica. Y entonces el abuelo iba a esperar a la abuela que saliera de misa los domingos en un carro, y se acercaba a la iglesia, la esperaba y de allí la llevaba a su casa. Y entonces luego me dice que de repente se vinieron. Tenía 19 años el abuelo y la abuela tenía 18. Y a mí me llamó la atención ese dato. Digo, tenía un trabajo, él trabajaba en una fábrica creo que de vidrios, era muy importante. Entonces, bueno, me contó toda la historia y yo digo, pero qué raro esto de que se venga así con un trabajo y se venga a la nada, porque no tenía nada aquí. Entonces me pongo a ver, claro, era socialista el abuelo. Entonces yo allí, claro, empiezo a averiguar. Se vinieron en el año 1880 y pico, 88 creo que era. Me pongo a investigar, me ocurre que en el año 1880, los años 84 85, fueron las reuniones de Berlín, donde Europa se reparte a África. Y el rey Leopoldo II de Bélgica toma para sí el Congo, para él. Ni siquiera para el Estado. El Congo es mío, dijo, y se quedó con el Congo. Luego Francia se quedó con la parte. Pero, ¿qué hizo este señor? Reclutaba a los soldados para mandarlos al Congo.
el servicio militar lo cumplían en el Congo. Por eso, Prior se escapó. Dijo, no me interesa ni el rey, ni el Congo, ni Argentina. y se fue. Entonces, Prior no lo sabía. Tal vez así que cuando lo hizo, dijo, porque, dice, mi abuelo nunca me contó. Dice, pero claro, dice, puede ser, dice, tienes razón, dice, porque este tema, dice, detestaba la cuestión monárquica, la cuestión del colonialismo y todo eso, lo que eran social anarquistas, toda esa gente. Así que eso fue un dato que me pareció, que yo se lo apliqué. Son deducciones que uno hace con los datos que la gente da. Otro dato que también recuerdo, que fue muy interesante, hablando con Hugenberger, con los suizos, que está acá en este libro, hablando con Hugenberger, no, con la nieta, creo que era la nieta, de la calle Irigoyen, me cuenta que el abuelo había llegado de Suiza, de la parte alemana, a Brasil. Y me dice, lo que vio no le gustó. Y se vino para Argentina. Y estuvo un tiempo acá y después se fue a Chile. Bueno, en Chile tuvo esta historia, son Chile mejor. Pero yo digo, ¿qué es lo que no le gustó? No sé, dice, no le gustó. Para esto, hablando también con un croata, creo que era Dolomión, creo que ahora no lo conozco, así que no sé cuál, pero creo que era Dolomión o Tereshuk, o uno de esos. Me dice que llegaron a Brasil y que no les gustó, y que se fueron a misiones. Entonces yo digo, ¿qué es lo que no les habrá gustado de Brasil? Claro, averiguo. Esta gente llegó en 1900, 1880 y pico, 1905, 10. Brasil abolió la esclavitud en el año 1875 o 74. Nosotros en la Asamblea de la 13. Y ocurre que la Constitución, está bien, puede abolir la esclavitud, pero la gente, las relaciones de amo, de patrón, esclavo, se mantienen. Y yo sospecho, creo que lo dice la nota, que lo que vieron fue esas relaciones de esclavitud, sobre todo con los negros, con la gente, con mestizos, que trabajaban en las favelas, en las haciendas, de ellos, y trataban a la gente muy mal. Entonces yo digo, bueno, supongo, porque todo este tema de la esclavitud no se radicó inmediatamente. Ustedes recuerdan la película esta de Hugo de Carrera, Somos las Asturias, que Roba Bastos lo ubica en Paraguay. El autor lo ubica en Paraguay, no sé, posiblemente a principios del siglo, 1900. Hugo de Carrera lo ubica en Misiones. Lo ubica un poco antes del gobierno de Perón, de manera tal que cuando termina la película se manda el alegato de que ahora, gracias al gobierno peronista, bla, 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 todo esto ya no se ve más. Era el mensú, era la explotación del obrero que trabajaba, los perseguían con perros por la selva y a latigazos. Y yo imagino que Brasil sería igual. Por eso digo que ese fue un dato así que a uno le tira y uno entonces hace. Bueno, en fin, son deducciones por la forma en que lo relatan. Por ejemplo, en otro aspecto, ¿no? Los Caizón Torquiana, la nota de Caizón Torquiana. Hablé con la señora Elsa Torquiana. Cuando yo hablé con ella tenía 92 años, murió ya. Esto fue en el año 2000. 2013, o sea que tendría como 10 años, ahora tendría 105, tendría, ¿no? Murió, pero en el momento